Somos el cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Estamos a 21 de enero del 2026 y vamos a daros la segunda parte del estudio bíblico sobre los dos Jehovás, escrito por el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez de España, al cual consideramos el mejor teólogo bíblico actualmente en el mundo. En esta segunda parte vamos a leer y a comentar otros pasajes de la Biblia donde se mencionan los dos Jehovás. Como ya vimos en el episodio anterior, Jehová bajó a la tierra y fue visto por Adán y Eva. Sin embargo, el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, jamás fue visto por ningún humano aquí en la tierra. Por consiguiente, el Jehová que fue visto por Adán y Eva era un segundo Jehová. Esto lo vamos a demostrar con muchos más pasajes de la Biblia. Lo que estamos haciendo es repetir lo que el teólogo bíblico Tito Martínez explica en sus impresionantes estudios bíblicos magistrales que destrozan nuestras falsas doctrinas. El siguiente pasaje bíblico que vamos a leer y comentar se encuentra en Génesis 18. Fijaos lo que dice el verso 1 de ese capítulo 18. Ahí leemos que este Señor Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manré. Él vino acompañado por dos ángeles. Observe cómo Abraham vio a este Señor Jehová. Abraham se postró y les dio de comer y luego estuvo hablando físicamente con este Jehová un buen rato. Y después de hablar con este varón celestial llamado Jehová, entonces se marchó. Y ahora veréis por qué se marchó y para qué se marchó. Fijaos cuidadosamente que este Jehová no era el Padre Celestial, que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás en la tierra, tal como dicen muchos pasajes de la Biblia. Por lo tanto, es evidente que ese Jehová visto por Abraham de ninguna manera era el Padre Jehová, el Dios Supremo, ya que al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Jehová que bajó la tierra y se apareció a Abraham. Está clarísimo que es un segundo Dios llamado también Jehová, ya que el nombre del Padre está en él. Por lo tanto, lo que enseñamos nosotros en nuestra literatura basura y apóstata es una gran mentira. No existe un solo Jehová, sino que existen dos Jehovás. El Jehová Supremo, a quien ningún ser humano vio y que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, el cual bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Ahí tenemos la prueba irrefutable de los dos Jehovás. Por lo tanto, el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez tiene totalmente la razón en sus magníficos estudios bíblicos. Sin embargo, nosotros, el cuerpo gobernante, rechazamos esa verdad bíblica irrefutable, ya que nosotros somos falsos ungidos y estamos al servicio de Satanás, pues preferimos enseñar la mentira para poder así seguir viviendo a cuerpo de rey a costa de los 7 millones de descerebrados esclavos que nos creen ciegamente y nos dan sus dineros para poder así seguir sembrando nuestras mentiras y doctrinas de demonios. Ahora abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 19, ya que ahí se mencionan literalmente a los dos Jehová. Ahí leemos que este varón celestial llamado Jehová se marchó después de hablar con Abraham y entonces se fue a un lugar cerca de las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. Fijaos ahora lo que dice el verso 24. Así lo vierten las mejores traducciones bíblicas. Pon mucha atención a este pasaje. Dice lo siguiente: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Tremendo pasaje, fíjese atentamente lo que dice, ya que ahí se mencionan literalmente los dos Jehovás. El Jehová Supremo que está en el cielo. Y el segundo Jehová era el que bajó la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Esto lo explica muchísimo mejor el teólogo bíblico Tito Martínez en sus magistrales estudios bíblicos. Pero lógicamente nosotros rechazamos esta verdad bíblica porque estamos al servicio de Satanás y preferimos seguir enseñando la mentira para mantenernos en el poder y seguir viviendo a cuerpo de rey. A costa de vosotros los 7 millones de falsos testigos de Jehová que nos dais vuestro dinero, tiempo y vuestro trabajo, y gracias a eso podemos seguir esparciendo nuestras doctrinas falsas y de demonios. Seguro que muchos de nuestros esclavos descerebrados nos van a citar la Shema hebrea, es decir, el pasaje de Deuteronomio 6:4, y además lo vais a citar en una traducción diabólica y falsa. Veamos. Las mejores traducciones vierten ese pasaje de la siguiente manera: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese texto también se puede traducir por único es decir, ese Dios llamado Jehová es único, ya que se refiere al Jehová Supremo, al Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. El propio Jesús citó ese pasaje de la Shema para referirse únicamente al Dios Padre. Pero ahora fijaos bien, atención, el texto bíblico no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová. Lo que dice es que ese Dios Supremo llamado Jehová es único, es decir, Él es el Dios Supremo, no existe ningún otro Dios como el Padre Celestial, Él es el más grande de todos los dioses, tal como dijo también Jesús cuando dijo que el Padre Celestial es mayor que Él y que todos.
La palabra único tiene un significado muy claro en la Biblia. La palabra único no significa que solo exista uno. Por ejemplo, en Juan 3:16 leemos que Dios el Padre entregó a su Hijo único. Sin embargo, eso no significa que Dios el Padre solo tenga un hijo, ya que en la Biblia se mencionan infinidad de hijos de Dios, sean los hijos de Dios celestiales, o sea, los ángeles, o sean los hijos de Dios terrenales, es decir, los verdaderos cristianos. Jesús es el Hijo único en el sentido de que Él es el Hijo más amado de Dios y el principal Hijo de Dios. No existe otro Hijo como Él. Eso no significa de ninguna manera que Dios el Padre solo tenga un hijo. Exactamente lo mismo ocurre con la Shema hebrea. Cuando la Biblia dice que ese Jehová es único refiriéndose al Padre Celestial, eso significa que Él es el más importante y grande de todos los dioses. Él es el Dios de dioses y no existe otro Dios como el Padre Celestial. El texto no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová, pues como ya hemos demostrado, la Biblia habla clarísimamente de dos Jehovás. Uno es el Jehová Supremo, el Padre, y el otro Jehová es el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Vamos a leer y a comentar ahora otro tremendo pasaje bíblico donde se dice bien claro que 74 personas subieron al monte y vieron a este Dios de Israel llamado Jehová. Pero nosotros, como rechazamos la Biblia, no creemos en esta verdadera doctrina expuesta de forma magistral por el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez en sus magistrales estudios bíblicos únicos en su género. Por eso es que nosotros, el cuerpo gobernante de mamarrachos y mentirosos de esta secta falsa, nos ponemos en pie. No leáis ni escuchéis jamás estos estudios bíblicos del teólogo bíblico Tito Martínez, porque si lo hacéis seréis expulsados de esta secta diabólica y destructiva y seréis destruidos en el fuego de la batalla. ¡En el fuego de la batalla de Armedón!